libro de Primera de Samuel, hermano. Y hoy, hermano, quiero hablarles un poquito acerca de que Dios obra con poco, hermano. Dios obra con poco. Vamos a ver unas historias. Vamos a estar viendo historia, hermano, un poquito de historia. Bueno, me llamó la atención, hermano. Y es cierto, Dios obra con lo poco, hermano. Dios obra con lo poco para que el hombre no se enorgullezca de lo que uno hace, hermano. Para que la honra sea de nuestro Dios Todopoderoso, del Señor Jesucristo, hermano. Entonces, por eso Dios obra con pocas cosas, hermano. Con algo insignificante Dios hace grandes cosas, hermanos. Y hoy espero que esto sea de ánimo para la iglesia, de ánimo para mi vida, para seguir adelante, hermano. Vamos a buscar en nuestra Biblia 1 Samuel 14, del 1 al 8. Cuando lo hayan encontrado, hermanos, si se pueden poner de pie, 1 Samuel 14, del 1 a 8. Vamos a leer alternadamente, el primer versículo yo y en el versículo número 8. Todos juntos leemos la palabra de Dios, hermanos. Cuando lo hayan encontrado, hermanos, si pueden decir un fuerte amén. 1 Samuel 14, del 1 al 8. ¿Ya lo encontraron, hermano? Amén, amén. Si ponen atención, hermano, ¿verdad? Pues vamos a terminar rápido, son 11:35, esperamos 12 y cuarto, ya nos vamos, hermano. Entonces, vamos a hacer lo más rápido posible. Si veo que se están durmiendo, pues voy a tardar más, hermano. Entonces, no se desespere. Y, hermano, si trae celular, favor de apagarlo, hermano. Apague su celular, no porque estoy yo predicando, sino por respeto a la palabra de Dios, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios, dice así: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como de 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finis, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los filaderos por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Midmas, y el otro al sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Amén, hermano. Vamos así, hermano, inclinando su rostro y vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque nos permite leer tu palabra, Señor. Reconozco que, Señor, que yo soy indigno, un vil pecador miserable, Señor, de estar delante de tu pueblo, Señor, para hablar, Señor. Pero, Señor, gracias, Señor, porque tú me has lavado con tu sangre preciosa, me has limpiado, Señor. Te pido, Señor, que usted, Señor, sea el que hable. Espíritu Santo, habla a través de mí, Señor, y Espíritu Santo, que usted quebrante los corazones de los hermanos y que tu palabra caiga en un buen corazón. Espíritu Santo, que cada palabra que salga de mi boca no sea palabra mía, Señor, sino sea palabra tuya, Espíritu Santo, y que todo, Señor, lo que se hable sea para fortalecernos, animarnos, Señor, para seguir adelante en tu obra, Señor, trabajando, Señor, durante este año, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano, pueden tomar sus asientos, hermano. Y bueno, aquí vemos una de las historias, ¿verdad?, de Jonatán. Ahorita la vamos a seguir viendo, hermano, pero vemos aquí como Jonatán, algo que le dice así a su paje de armas, dice, haz todo, le dice: es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Y hermanos, más anotamos un poquito de historia, pero nos habla acerca de que en esos tiempos, en el capítulo 13, habla acerca de que Jonatán fue a pelear y los filisteos vinieron contra el pueblo de Israel, se enojaron porque Jonatán pasó la guarnición de los filisteos y se enojaron. Pero en aquellos tiempos nos dice también la palabra de Dios que no había armas para los israelitas. La única arma que había para los israelitas nada más era la espada del rey Saúl, que está en el versículo número 13, 22, y lo puede ir leyendo, me voy a ir más rápido. Pero nos habla y nos dice que simplemente nada más tenía Jonatán su arma y Saúl, y no había armas porque dice que los filisteos eran los herreros, los que ellos afilaban así las herramientas, el cayado y todo eso, hermano. Entonces no tienen armas, pero sin embargo, aún así, hermano, no teniendo armas, no teniendo mucho, aún así Jonatán tuvo la valentía, hermano,
de ir, hermano. Por eso él dice, con poco o con mucho, Dios nos da la salvación. ¿Por qué? Porque Jonatán, hermano, sabía que Dios es un Dios de poder. Jonatán sabía la historia del pueblo de Israel, de todo lo que había pasado y la victoria que Dios había dado al pueblo de Israel. Y hermano, una de las historias, ¿se acuerdan también de Gedeón? Y hoy vamos a hablar acerca de un poquito también de Gedeón, hermano. Y Dios obra con poco, hermano. ¿Cuándo Dios obra con poco? Dios obra con poco cuando nosotros le obedecemos, hermano. Cuando nosotros tenemos la actitud de obedecer a Dios, hermano, Él va a obrar, hermano. Pero a veces Dios no va a obrar con nosotros, hermano, porque a veces nosotros no obedecemos. Y a veces podemos obedecer de una u otra actitud. Una manera, una buena actitud de obedecer a Dios o una mala actitud. ¿Se acuerdan cuando Jonás, Dios le dijo, quiero que vayas a dónde? A Nínive, a predicar. Y él sí se levantó, pero no se levantó obedeciendo a Dios realmente, sino dice que se fue a otro lugar, a Tarsis. Pero aún así Dios le dijo, dice en el capítulo, Jonás capítulo 3, donde le volvió otra oportunidad y le dije, levántate y ve a Nínive. ¿Por qué? Porque ya lo había tragado el pez y él recapacitó y ahora sí ya dijo, ahora sí voy a obedecer a Dios. Hermano, por la buena o por la mala tenemos que obedecer a Dios, hermano. Es mejor que lo hagamos por la buena voluntad de Dios para obedecer a Dios. Mira lo que hizo Jonatán. Bueno, hermano, cuando usted obedece a Dios, hermano, Dios va a obrar con lo poco que tiene, hermano. Pero cuando usted lo obedece realmente. Mire lo que vayamos en el libro de Jueces. Libro de Jueces, un poquito atrasito nada más, hermano. Jueces, capítulo 7 y 9. Jueces 7 y 9 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, aquí le está hablando a Gedeón, le dice, levántate y desciende al campamento, porque yo le he entregado, ¿qué? En tus manos. Y se acuerdan, y 7, 2 y 3 dice también, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe, ¿qué? Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se tremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se volvieron del pueblo 22,000 y quedaron, ¿cuánto, hermano? 10,000, hermano. Eran 32,000. Y el pueblo, hermano, el pueblo de los madianitas era, dice, como la arena del mar, hermano. Eran muchísimos lo del pueblo de los madianitas. Y Sansón dice, pero es algo ilógico, ¿cómo vamos nosotros a poder vencer a este pueblo? Dice la palabra de Dios que era como la arena del mar, que eran muchísimos. Nos dice que más o menos eran como 153,000 más o menos. Y hermano, era mucho a comparación del pueblo de Israel. Y aún así Dios le dice, mira, ahora le dice el versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y ahí te mostraré. Y del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, esto no vaya contigo, el tal no irá. Entonces él llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lambiera las aguas con su lengua como lame el perro, o aquel podrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber, lo iba a poner aparte. Y dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano de su boca, 300, ¿qué? Hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre su rodilla para beber las aguas. Hermano, Dios fue clasificando, pero Gedeón estaba obedeciendo la palabra de Dios, a lo que Dios le decía. Dios le dijo, ¿sabes qué? Es mucho pueblo, son 32,000. Y le dijo, se regresaron 22,000, los que tengan miedo. Quedaron 10,000. De esos 10,000, Dios todavía le dijo, ¿sabes qué? Es mucho pueblo. Y quedaron nada más que 300, hermano. Casi quedó el 10% de lo que había antes. Con poco, hermano, Dios hizo maravillas. Vieron el poder de Dios. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea exaltado. Y era algo ilógico a veces, hermano. A lo mejor Gedeón pudiera haber dicho, pues es que no es lógico. Vamos a pelear con un pueblo muy grande y 32,000 no vamos a poder. Y luego Dios le dijo, no, menos gente. Y hermanos, a veces en nuestra vida, hermano, van a ser cosas tan difíciles que para nosotros va a ser ilógico para poder ver la mano de Dios, hermano. Va a ser algo ilógico, va a decir, no es posible, tengo esta enfermedad y no hay cura para esto. Y hermano, pero simplemente si tú doblas tu rodilla, Dios puede hacer grandes obras, hermano, en su cuerpo. O a veces, tengo un hijo que es bien rebelde, es tremendo y no quiere obedecerme, hermano, pero es algo, para Dios no hay nada que imposible, hermano. Pero simplemente tenemos que, hermano, que obedecer, hermano. Vemos en nuestros tiempos, hermano, la maldad que está habiendo en estos tiempos de tanta perversión, hermano, tanto pecado. Y nosotros salimos a ganar almas y decimos, es algo imposible que la gente se arrepienta. Es un duro de corazón. A lo mejor así pensó Jonás, hermano, cuando Dios le dijo a Jonás, quiero que vayas a Nínive a pregonar.
Y Jonás diciendo, no, pero si dijo Dios estaba diciendo que había crecido la maldad en Nínive. Pero aún así, hermano, Jonás no quiso hacerlo, pero él obedeció. Y hermanos, a veces va a ser algo ilógico para nosotros que veamos la mano de Dios porque nosotros no obedecemos simplemente a Dios, hermano. Ay, hermano, ¿por qué no obedezco a Dios? Hermano, Dios nos dice, estamos viendo la escuela dominical con el hermano Oscar. Hermano, simplemente son cosas básicas que ya sabemos de nuestra Biblia, de orar. Y no lo obedecemos, hermano. ¿Cuándo vamos a ver la mano de Dios si no estamos obedeciendo, hermano? Si no venimos a la iglesia, no nos congregamos. Si no ganamos alma, hermano. Son cosas básicas que ya sabemos, hermano, que debemos de obedecer. Pero ¿por qué no lo hacemos, hermano? Por eso nunca en nuestra vida vamos a ver grandes cosas de nuestro Dios, hermano, porque no estamos obedeciendo. Gedeón obedeció a Dios, hermano, y dice la palabra de Dios que Dios le dijo, mire, en 7:9 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo le he entregado en tus manos. Y si tienes temor, hermano, hay temor a veces para poder hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios. A veces tenemos miedo porque no podemos comprender algo, hermano. Pero eso se necesita fe. El caminar del cristiano es por fe, hermano. Todos lo hacemos por fe. No razone, no diga, no, pues es algo ilógico, hermano. Usted hágalo por fe, obedezca a Dios, hermano. Si usted obedece a Dios, hermano, dando sus diezmos también, hermano, es una manera de obedecer a Dios, es dar nuestro diezmo, hermano. Y Dios puede hacer grandes cosas, pero a veces no obedecemos a Dios. Queremos ver la mano de Dios, pero no obedecemos la palabra de Dios. Nunca vamos a hacer ver la mano de Dios, hermano, en nuestra vida con lo poco que nosotros tengamos, hermano. Pero el problema es que a veces nosotros no obedecemos, y cuando no obedecemos es porque tenemos miedo, hermano. No importa, usted obedezca a Dios aunque tenga miedo. Obedezca a Dios, hermano. Mire, dice la palabra de Dios aquí. Jehová le estaba diciendo a Gedeón, dice, y si tienes temor, desciende a de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Mírele, versículo número 14. Dice, y su compañero respondió, hablando aquí de los madianitas, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón que de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo que el campamento. Un madianita diciendo esto a su compañero madianita, le dice, ¿sabes qué? Yo tuve un sueño, pero, y le dijo el otro, pues es Gedeón, porque es un varón que esforzado del pueblo de Israel. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, él estaba así escuchando atrás escondido. Muchos ya saben la historia, no me quiero profundizar mucho, pero dice la palabra de Dios aquí, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo que, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras ¿qué? Manos. Fue con los 300 y le dijo, mire, Dios ya entregó, Dios ya cumplió. Dios dijo que nos va a entregar al pueblo de los madianitas. Y hermano, con 300 hombres Dios hizo grandes cosas, simplemente porque tuvieron a disposición. Estos 300 hermanos, también ellos tomaron esa decisión. No llevaban espadas, hermano, simplemente llevaban una tea y unos cántaros y la rompieron. Dios hizo todo lo demás, hermano. A veces es algo imposible, a veces, hermano, de decir, no, es que tengo este problema tan difícil y Dios no puede obrar en esto, hermano. Usted obedezca a Dios, hermano, haga lo que tenga que hacer, nada más obedeciendo a Dios, y Dios va a ver la mano de Dios en su vida, en su familia, hermano, y en su trabajo. Pero si nosotros simplemente obedecemos, hermano, necesitamos obedecer a Dios. ¿Qué más, hermano? Dios obra con poco, hermano, cuando hay un corazón dispuesto, hermano. Hermano, si usted obedece a Dios, hermano, tiene que hacer una obediencia de un buen corazón, hermano, dispuesto. Mire, vayamos otra vez en el libro de 1 de Samuel, capítulo 14. 1 de Samuel 14, vamos a la historia aquí de Jonatán. 1 de Samuel 14, del 1 al 8, ya lo sabemos, ¿verdad? Dice, dijo pues Jonatán a su paje de arma, ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Y su paje de arma le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Hermano, Dios va a obrar, hermano, cuando nosotros tengamos un corazón para agradar a Dios, dispuestos, hermano. Porque a veces nosotros podemos obedecer, hermano, pero de una mala actitud. Pero, hermano, tenemos que nosotros, dice la palabra de Dios, vayamos en el 1 de Samuel 16:7. 16:7, más adelantito, dice la palabra de Dios, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ¿se acuerda cuando iba a ungir a David? Ni lo grande de su estatura, porque yo lo he deshecho. Porque Jehová, ¿qué? No mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué?
mira el corazón, hermano. A veces, hermano, no vemos la mano de Dios, hermano. No vemos el poder de Dios, hermano. No vemos cómo Dios obra, hermano, porque a veces no tenemos un buen corazón, hermano. Venimos a la iglesia, venimos a ganar almas, damos nuestros diezmos, oramos, leemos nuestra Biblia y obedecemos a Dios, hermano. Pero nuestro corazón realmente no está bien delante de Dios. No tenemos un corazón dispuesto, hermano. Y a veces uno puede decir, mira el hermano el Chagani, ¿cómo está? Le sigue yendo mal. Hermano, nosotros no podemos ver, hermano, el corazón de las personas, pero Dios sí ve el corazón. Y nunca va a ver la mano de Dios, hermano, cuando no tenemos un corazón realmente contrito y humillado delante de Él, para amar a Él, para servir a Él, para hacerlo a Él. Todo lo que Él nos manda, con un buen corazón, con una buena actitud, hermano. Pero no lo hacemos a veces así, hermano. A veces fallamos a Dios porque no lo hacemos con un buen corazón. A veces no amamos a nuestro prójimo con un buen corazón. A veces, hermano, no servimos a Dios con un buen corazón. Venimos a la iglesia, hermano. Los jóvenes vienen a la iglesia porque sus padres los obligan, no vienen con un buen corazón. Y eso podemos decir, así vienen nuestros hijos, pero a veces así nosotros venimos con esa mala actitud. Tengo que ir porque soy cristiano, tengo que venir a la iglesia, tengo que obedecer a Dios, tengo que leer mi Biblia porque el pastor lo pide, o porque los hermanos, y tengo que orar. Hermano, si usted tuviera un corazón dispuesto a Dios, hermano, usted vería la mano de Dios grandemente en su vida, en su familia, hermano, en su trabajo. Pero Dios nunca va a obrar en eso, hermano, porque no tenemos un buen corazón. Dice aquí la palabra de Dios que Jonatán, hermano, estuvo, ¿qué, hermano? Un buen corazón. Dice aquí, le dijo su paje, dice, haz todo lo que tienes, ¿qué? En tu corazón. Él quería hacer algo por el pueblo de Israel, porque los filisteos eran muchos, hermano. Mire, hermano, versículo número Samuel 13:1 dice, había reinado solo un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Misma y en el monte de Betel, y 1,000 estaban ¿con quién? Con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl atacó la guarnición de los filisteos, y también Israel se había hecho abominable a los filisteos. Luego versículo número 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra él. ¿Cuánto, hermano? 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Misma al oriente de Bet-Aven. Hermanos, vemos aquí que era un pueblo, hermano. Aquí vemos que Jonatán, digamos así, alborotó el hormiguero nada más, hermano, y se dejaron venir, ¿qué? Todos los filisteos, hermano. Y tuvieron miedo, hermano. Dice la palabra de Dios que tuvieron miedo. Dice, miren, en el número 8, dice, y él esperó 7 días, hablando aquí de Saúl. Versículo 8, 13:8 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel había dicho. Pero Samuel no venía del Gilgal, y el pueblo, ¿qué? Se le desertaba, hermano. El pueblo ya se estaba yendo. Entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocaustos. Vemos aquí que el pueblo se le estaba, ¿qué, hermano? Desertando. Hermano, a últimas quedaron 600 nada más, iban a pelear del pueblo de Israel contra todos los filisteos. Y no era eso, hermano, sino al contrario, desertaron porque tuvieron miedo que eran mucho pueblo. Y luego de eso, hermano, aparte, como le comenté hace ratito, dice en el versículo 13:20 dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos. ¿Para qué? Para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla, dice que no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto que Saúl y Jonatán su hijo, que las que tenían, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Misma. Vemos, hermano, un poco más difícil ahora para ellos, hermano. No tenían, hermano, el pueblo se le estaba desertando porque vieron que Saúl, hermano, empezó a ofrecer holocaustos. Es cuando Dios destituyó ahí a Saúl. Pero vemos, no nada más eso, hermano, más complicado ahora. La complicación es que no tenían armas para poder pelear contra los filisteos, hermano. Pero aún así, hermano, Dios hizo grandes cosas. Dice que agarró Jonatán y su paja de arma, subieron ellos dos nada más, hermano. Y Dios le dio la victoria. Dice la palabra de Dios que ellos, el versículo número 9, 14:9 dice, bueno, del 8 dice, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos.
Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces no estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Dice que se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paja de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paja de armas que iba tras él, ¿qué? Los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paja de armas con 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra, hermano. Vemos aquí, y ya después de ahí sí hubo un pánico, hermano, entre los mismos filisteos. Y dice, cuando ya después, dice que Saúl subió, hermano, dice que muchos filisteos se habían matado entre ellos mismos, hermano. Porque dice que también hubo un temblor, hermano. Si usted sigue leyendo la historia, hubo un temblor que Dios permitió eso, hermano. Y por eso Dios le dio la victoria, hermano, al pueblo de Israel. Simplemente porque Jonatán tenía un buen corazón dispuesto, hermano, para hacer la voluntad de Dios, para salvar a su pueblo de Israel, hacer algo por el pueblo de Israel. Hermano, si usted tiene un buen corazón, hermano, para Dios, Dios va a ver usted la mano de Dios obrando, hermano. Pero cuando usted tiene un buen corazón. A veces, hermanos, ahorita que viene la construcción, y discúlpeme que esté hablando un poquito de eso, hermano, pero hermano, si usted tiene un buen corazón para la obra de Dios, hermano, usted va a apoyar la obra de Dios. Pero si usted no tiene un buen corazón, hermano, va a empezar a criticar, va a empezar a decir: no, es que esto no está bien, esto no está bien, porque no hay un buen corazón, hermano. Porque usted quiere que la gente lo vea, no quiere que Dios vea, hermano. Hermano, Dios, hermano, va a ver su buen corazón, la actitud que usted va a tomar, hermano. Usted puede tomar la actitud de obedecer, de hacer algo para la obra de Dios, pero con una buena actitud o con una mala actitud en su corazón, hermano. De usted depende, hermano. Y Dios puede hacer grandes cosas, hermano, con lo poco, hermano. Pero tenemos que tener una buena disposición en el corazón, hermano. Dice la palabra de Dios: todo lo que hacéis, hacedlo como ¿qué? Como para el Señor, no para con los hombres, hermano. Hacedlo como para el Señor, hermano. Tengan una buena disposición este año. Si el año pasado usted no hizo nada por la obra de Dios, si no hicimos nada por la obra de Dios, ¿por qué este año no podemos hacer algo para Dios? ¿Quiere ver la mano de Dios en este año, hermano? Yo creo que la mayoría queremos ver la mano de Dios obrando en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro trabajo. Pero si no tenemos un buen corazón dispuesto, hermano, nunca lo vamos a ver, hermano. Vemos aquí, hermano, que algo tan difícil estaba pasando ya para el pueblo de Israel. Eran 2 problemas más difíciles, pero aún así Dios lo hizo, hermano. Van a venir problemas a su vida, hermano. Cuando usted tiene un buen corazón dispuesto a Dios, hermano, se le va a complicar, hermano. Pero aún así usted, hermano, tenga ese buen corazón, ese buen ánimo para con Dios, hermano, para la obra del Señor, y Dios se va a encargar de lo demás, hermano. No desfallezca su corazón. Vemos aquí, hermano, que Jonatán, hermano, a pesar, hermano, de que él sabía que muchos del pueblo de Israel se habían regresado, que eran pocos los que estaban, sabían que no tenían armas, que era tan difícil, hermano, ya. Él dijo, pues, le dijo a su padre de armas: pues sígueme. Y ellos 2, hermano, se fueron a pelear. Y nunca pensaron los filisteos que con ellos 2, pero no iban ellos 2, iba el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, iba con ellos, hermano. Y así es también con nosotros, hermano. Tenemos que tener un buen corazón para que Jehová esté con nosotros, Dios esté con nosotros, hermano. En todos los problemas que tengamos, Él nos va a dar la victoria. ¿Qué más, hermano? Dios obra con poco, hermano, cuando confiamos verdaderamente en Él, hermano. Primero, hermano, tenemos que obedecer, tener un buen corazón para con Dios, hermano. Una buena actitud para con Dios, hermano. Pero cuando tienes una buena actitud para con Dios, por lo consiguiente, hermano, usted va a confiar en Dios. Simplemente va a confiar en Dios, hermano. Porque tiene un buen corazón para con Dios. Va a confiar en Dios. Mire, vayamos otro personaje, hermano, que con poco, hermano, Dios hizo grandes cosas. ¿Se acuerdan de David? Vayamos al libro de 1 de Samuel, hermano, capítulo 17. Son historias que muchos ya no lo sabemos, hermano, pero esperemos que Dios, hermano, sea el que nos fortalezca, nos anime a través de esa historia. 1 de Samuel 17, 40 al 47, dice la palabra de Dios, dice: y tomó su cayado, hablando de David, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en su zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia ¿qué? Hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando
acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo que en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Dice aquí lo que dice David, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, vemos aquí que David, un muchacho pequeño, no tenía armamento, simplemente, hermano, con su saco pastoril, y dice que con 5 piedras, hermano, con poco, hermano, él venció a Goliat. Goliat, un personaje, hermano, que estaba deseado para la guerra, alto, fuerte, que parecía imposible, y el pueblo de Israel tenía miedo. Y un muchacho tan pequeño, hermano, venció. ¿Por qué, hermano? Vio la mano de Dios, hermano. Vio Dios, que Dios iba a orar, porque él confiaba en Dios, hermano. Él lo vio desde el principio, hermano. No fue casualidad de decir: no, yo confío en Dios, Dios me va a ayudar, porque él ya había pasado esto, hermano. Él ya sabía en qué confiar. Dice la palabra de Dios en unos versículos antes, versículo número 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, hermano. Vemos aquí, hermano, que para confiar en Dios, hermano, Dios fue preparando a David, hermano, con problemas más antes. Dios permitió, hermano, que fuera un león y él pudiera confiar en Dios, hermano. Él confió en Dios porque mató al león, mató al oso, hermano. Él confiaba en Dios, hermano. Por eso cuando se le presentó un problema más difícil, hermano, él entendió en quién tenía que confiar, que era en Dios, y vio de la mano de Dios más poderosa. Pero más antes, hermano, antes de que él fuera a pelear, hermano, ¿quién se iba a imaginar? ¿Quién miraba a David en el campo peleando con un oso? Nadie. Él estaba solo porque él cuidaba las ovejas. Dice la palabra de Dios que cuando Samuel fue a ungir a David, dice que sus hermanos estaban en su casa, y que dice la palabra de Dios que después de ahí se acordó y dice: bueno, hay un hijo, pero es más pequeño, él está allá cuidando las ovejas, es algo insignificante. Pero él, hermano, Dios lo estaba preparando en el campo, allá con las ovejas, para que él pudiera entender que confiar en Dios era más importante, hermano. Nadie lo miraba a lo mejor pelear, hermano, pero él entendió en esos tipos de problemas allá solo, él entendió que tenía que confiar en Dios. Y hermanos, en nuestra vida tenemos que confiar en Dios, hermano. Y para confiar en Dios, hermano, van a venir problemas, hermano, pero va a haber la mano de Dios siempre, hermano. Dice la palabra de Dios que hay algo imposible para Dios. No, nada imposible para Dios, hermano. Todo es posible para Dios, hermano. David sabía, hermano, quién era Jehová de los ejércitos, hermano, porque en los problemas que él tuvo antes, hermano, él lo ayudó, hermano. Y hermano, para aprender a confiar en Dios, hermano, va a haber problemas en su vida, pero usted siga confiando en Dios. Si usted ahorita tiene problemas, hermano, usted confía en Dios, hermano. Dios va a ayudarlo, hermano, pero siga confiando en Dios, hermano. No se desanime, hermano. Haga como David, hermano. Él, al contrario, lo que él había pasado, eso lo fortaleció, lo animó para seguir adelante, para seguir confiando más en Dios. A veces nosotros, hombre, que vayamos para hacia adelante, vamos hacia atrás. Los problemas que tenemos a veces, no, es que me pasó este problema, no, mejor ya no. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ganar alma, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. El año pasado me fue peor y este año mejor me voy a dedicar a trabajar en un buen trabajo, y porque la iglesia me absorbe, porque esto me absorbe, leer mi Biblia, y empezamos a poner excusa tras excusa, hermano. Hombre, que esos problemas que pasamos el año pasado nos animen, hermano, para seguir adelante. A veces nos desaniman, hermano. ¿En quién confió entonces usted? ¿En quién confía? ¿Confiamos en un Dios verdadero o un Dios muerto? Tenemos un Dios vivo, hermano. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, hermano. Es un Dios de vivo, no de muertos, hermano. Entonces, ¿por qué no confiamos en Él, hermano? En este año van a venir problemas, hermano, pero quiere ver la mano de Dios obrando, hermano, en su vida. Confía en Dios, hermano. Tenga
usted, hermano, una actitud de obedecer a Dios, haga lo que Dios manda a través de su palabra, hermano. Pero no nada más hágalo con un buen corazón, con una buena actitud. Pero confíe en Él, venga lo que venga, confíe en Él, hermano. Por último, hermano, le dije que iba a terminar rápido, hermano. Dios obra con poco cuando ponemos en sus manos todo lo que tenemos, hermano. Cuando tenemos en su mano todo lo que tenemos. Tengo unos versículos para ir punto por punto, hermano, pero no quiero quedarme mucho tiempo aquí. Pero dice la palabra de Dios. Vamos a una historia también que ya sabemos, hermano. Juan, esta historia ya muchos la sabemos, hermano, pero es necesario, hermano, a través de la historia, es palabra de Dios para que nos animen a seguir adelante. Juan, Evangelio de Juan 6, del 1 al 10, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Él estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Aquí el Señor Jesucristo preguntando. Pero eso decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de ¿qué? De 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los peces que sobraron, para que no se pierda ¿qué? Nada. Vemos, hermano, con algo tan poco, hermano, Dios hizo grandes cosas, hermano. Vemos a este muchachito. Dice un hermano, dice un pastor: bueno, este muchachito comía, pero bonito le entraba, porque traía 5 panes y 2 peces, hermano. Entonces que estaba medio gordito, yo creo, ¿verdad? No era como yo no como mucho. Pero, hermano, vemos, hermano, que lo que él traía, él lo puso ¿en qué, hermano? En las manos de Dios, hermano. Lo poco, hermano, que él traía, él lo puso en la mano de Dios. Y Dios hizo lo demás, hermano. Dios hizo el gran milagro, hermano. Y Dios siguió haciendo más milagro, hermano. ¿Pero por qué? Porque este muchacho dio lo que tenía. Porque tenía un buen corazón. Porque obedeció a lo mejor ahí a Pedro, y Pedro le dijo: mira, no hay nada que comer, ¿tú qué traes? Andaba preguntando, y él dijo: yo traigo esto, aquí lo doy. Y hermano, usted quiere la mano de Dios, hermano, lo poco que usted tenga, póngalo en la mano de Dios y Él va a obrar en grande manera. Pero usted nunca va a poner algo en la mano de Dios, hermano, si usted no obedece a Dios, si usted no tiene un buen corazón para con Dios, y si usted no confía en Dios, hermano, menos va a poder dar algo para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene un buen corazón, hermano. Lo que tiene, a lo mejor dice: ay, hermano, es que yo tengo poquito. ¿Se acuerdan de la que dio lo poquito que tenía en las ofrendas? Y Dios le dijo: ella dio más de los otros, ¿verdad? Porque ella dio todo lo que tenía. Y eso no agradó a Dios. Agradó a Dios, agradó al Señor Jesús. Hermano, a lo mejor usted diga: hermano, es que en la obra de Dios se necesita esto y ahorita se necesita el otro, pero yo no tengo mucho que dar. Hermano, usted puede dar lo que tiene. Yo no tengo dinero, pero puede dar su tiempo para venir aquí a la obra de Dios a trabajar. Puede dar su conocimiento para hacer algo aquí en la obra de Dios, hermano. Usted dé lo que tiene, hermano, y Dios va a hacer lo demás, hermano, la gran obra, hermano. A lo mejor es algo imposible para nosotros durante este año terminar de construir, porque no se ha vendido el terreno, hermano. Pero Dios quiere obrar. A lo mejor Dios no permite que se venda el terreno de allá, hermano, porque Dios quiere ver que nosotros veamos la mano y el poder de Dios en esta iglesia obrando en cada uno de nosotros. Pero no va a obrar en nosotros, hermano, cuando nosotros no damos nada para la obra de Dios. No ponemos lo que tenemos en las manos de Dios, hermano. Otra de la historia que me viene a la mente, ¿se acuerdan de Elías? Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17, 9, 16. 17, 9 al 16 dice, de aquí hablándole Jehová a Elías, dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda
que estaba allí recogía leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en su vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué? Morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, había dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja, ¿qué? No escaseó, ni el aceite, ni la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Vemos, hermano, que esta mujer, hermano, tenía poco, hermano, y podía morir. Y en ese tiempo dice que no había lluvia, no había comida. Ella reconocía su situación, ella sabía en la situación en la cual ella estaba. Y ella dijo: tenemos esto y con esto vamos a morir. Un día y ya vamos a morir. Pero Dios, lo poquito que ella tenía, Dios le dijo: mira, dale a mi siervo. En pocas palabras, dame a mí. Hermano, en primer lugar tenemos que darle a Dios. Ay, es que si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar en mi vida? Y hermano, es algo que la mayoría que estamos aquí hemos pasado. Momentos que no tenemos algo, hermano, pero cuando usted da con un buen corazón a Dios, hermano, Dios multiplica siempre, hermano. Nunca nos ha dejado de comer. ¿Alguien lo ha dejado sin comer? No, la mayoría tenemos algo que comer, hermano. La mayoría tenemos, hermano. Pero simplemente, hermano, tenemos que primero ofrecer a Dios, hermano, como esta viuda. Y Dios se encargó de sus problemas, hermano. Ella nada más tenía por un día y Dios le dijo: ¿para qué? Mucho tiempo tuvo comida. Dice que ahí la harina no escaseó, ni el aceite, hermano. Qué bendición, porque ella entendió que tenía que darle a Dios. ¿Tuvo miedo? Sí, tuvo miedo, hermano. Va a llegar momentos para entregarle a Dios lo que Dios nos da. Va a haber miedo, hermano, pero no tenga miedo. Confía en Él, hermano. Dele todo lo que tiene, lo poco que tiene, dele a Dios, hermano. Aunque sea algo insignificante, Dios va a hacer la grande obra, hermano. Va a ver la mano de Dios obrando, hermano, en su vida, en su trabajo, en su familia. Pero dele a Dios, hermano, de todo buen corazón, confiando que Él suplirá todas nuestras necesidades, hermano. Dice la palabra de Dios, con esto termino, 2 de Corintios 9. 2 Corintios 9, 6 y 9. Dice así la palabra de Dios: pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios, ¿qué? Ama al dador alegre. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde, ¿qué? En vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece, ¿qué? Para siempre, hermano. Y dice en el versículo 10, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará, ¿qué? Los frutos de vuestra justicia, hermano. Dice la palabra de Dios que debemos que nosotros, hermano, no dar con tristeza ni por necesidad. Dé con un amor, hermano. Dé con un buen corazón, hermano. Dé para la obra de Dios con un buen corazón, hermano. Esperemos, hermano, que Dios haya hablado en su corazón y que en este año tengamos una buena actitud. ¿Quiere ver la mano de Dios obrar en sus vidas durante este año, hermano? ¿Quiere ver el poder de Dios obrando, hermano? Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él tiene poder, hermano. El problema no es el poder de Dios, el problema somos nosotros, porque no obedecemos a Dios, porque no tenemos un buen corazón, hermano, para con Dios, y porque no confiamos en Él, y lo que tenemos, hermano, no lo ofrecemos a Él, hermano. Necesitamos ver la mano de Dios, tenemos que hacer estas cosas, hermano, y veremos la mano de Dios durante este año, obrando en la iglesia y obrando en nuestra vida y en nuestra familia, hermano. Vamos a levantarnos, hermano, póngase de pie y vamos a orar, hermano.
Señor Jesús, te damos gracias, Padre mío, porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso, Señor, porque tú has hablado en mi corazón, Señor. Es cierto, Señor, a veces no vemos tu mano poderosa, no vemos, Señor, tu gran poder, porque a veces, Padre mío santo, no te obedecemos, no tenemos un buen corazón, Señor, dispuesto, Señor. No confiamos en ti a veces, Padre mío, y porque lo que tú nos das, Señor, a veces nos da miedo darlo para tu obra, Señor. Perdóname, Señor, y perdona a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor. Sigo orando, hermano. Sigo orando a Dios. Si usted, este año que pasó, usted no vio la mano de Dios, y quien este año quiere ver la mano de Dios, hermano, ¿por qué no le pasa acá al frente o dobla su rodilla y le dice: Dios, si es cierto, yo quiero ver tu mano con poder, Dios, pero te he estado fallando en estos aspectos? A lo mejor usted se obedece a Dios, o a lo mejor usted tiene un buen corazón, pero no obedece a Dios, o a lo mejor usted tiene un buen corazón, pero no confía en Él, o a lo mejor Dios le ha dado algo, pero usted no da nada para Dios. ¿Por qué no viene a Él y le dice: Dios, este año quiero ver tu mano de poder, quiero ver tu grandeza? ¿Por qué no dobla sus rodillas, hermano? ¿Y por qué no se humilla delante de Él? Dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, dice la palabra de Dios, si mi pueblo solamente se humillare, inclinaré su rostro, dice, verían grandes cosas, hermano. Dios quiere bendecirnos en este año, Dios quiere bendecir a la iglesia, Dios quiere bendecir a su familia, pero eso no depende de Dios, depende de nosotros, la actitud que tengamos en este momento. Siga orando, hermano, mientras el piano toca. Espero que Dios nos hable, hermano, en nuestro corazón. Amén. Siga orando, hermano, a Dios, siga orando. Si hay aquí una persona que en esta mañana aún todavía no sabe dónde va a ir su alma si llegara a morir y no tiene a Cristo en su corazón, quisiera en esta mañana decirle que Dios puede obrar en su corazón, pero primeramente tiene que conocerle personalmente, y una manera de conocerle personalmente es pidiéndole a Cristo que entre en su corazón. Lo va a conocer personalmente y va a ver la mano de Dios de poder. Y uno de los grandes milagros, una de las grandes cosas que Dios hace es darnos la salvación, la vida eterna. Con algo tan miserable como nosotros, como vil pecadores, Dios nos da la salvación. Y ese es el gran y mayor regalo y el gran poder que Dios nos ha dado, el darnos vida eterna al morir y resucitar el tercer día para darnos vida eterna. ¿Hay alguna persona que en esta mañana que aún no tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo? Cristo no vive en su corazón. No vas a ver la mano de Dios si no tiene a Cristo en su corazón. ¿No hay nadie así? Bueno, si no hay nadie así, vamos a terminar de orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Permite, Señor, que lo que se haya hablado a través de tu palabra, Señor, no quede, Señor, ahí sea el vacío, Señor, sino al contrario, lo pongamos en práctica durante todos los días, durante este año que tú nos des, Señor. De confiar en ti, Señor, de ver tu mano de poder, de obrar, Señor, en nuestra vida, Señor, con lo poco que tú nos has dado, Señor, ver tu mano de poder, Señor, para que en nosotros no haya orgullo, soberbia, Señor, sino al contrario, que te glorifiquemos, Señor, porque tú mereces la honra y la gloria, Señor. Ponemos en tus manos tu palabra, Señor, y cada uno de los hermanos que están aquí presentes, escucha sus oraciones, Señor, y Señor, que usted nos fortalezca, nos anime. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.